Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Bienvenidos a este programa en el cual continuamos explicando el significado de los hadices del profeta sallallahu alayhi wa sallam que fueron mencionados en este hermoso libro escrito por el Imam An-Nawawi y el cual se llama Los 40 hadices. Hoy veremos el siguiente hadith. Muad, que Allah esté complacido con él, relató: Dije, oh mensajero de Allah, infórmame cuáles son las acciones que me harán ingresar al paraíso y me protegerán del castigo del infierno. Respondió: la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Por cierto que has preguntado sobre un asunto muy importante, y que además es algo factible para aquellos a quienes Allah ha guiado. Adora solo a Allah, y no le asocies nada ni nadie. Haz la oración prescrita, Salah, y paga la contribución social obligatoria, Zakah. Ayuna el mes de Ramadán y realiza la peregrinación a la casa sagrada, Hajj. Luego agregó: te informaré además sobre las puertas del bien, el ayuno, que es una protección del castigo del infierno, la caridad, que purifica los pecados como el agua extingue el fuego, y la oración voluntaria de la medianoche. Y recitó: se levantan de sus lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo, y dan en caridad parte de lo que le hemos proveído. Nadie sabe la alegría que le espera como recompensa por lo que hicieron. A continuación dijo: ¿acaso quieres que te informe cuál es la cabeza de este asunto, cuál es su pilar fundamental y cuál es su cima? Respondí: claro que sí, mensajero de Allah. Dijo: la cabeza de este asunto es el Islam. Su pilar fundamental es la oración y su cúspide es el esfuerzo por la causa de Allah. Y finalmente preguntó: ¿quieres que te informe cuál es la base de todo esto? Respondí: claro que sí, mensajero de Allah. Entonces tomó su lengua y dijo: modera esto. Pregunté: oh mensajero de Allah, ¿acaso seremos reprendidos por todo lo que decimos? Respondió: ay de ti. Por cierto que lo que hará que los hombres sean arrojados al infierno de narices será lo que cosechen con sus lenguas. En este extenso hadith, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos habla sobre tres asuntos. Comienza diciendo el profeta sallallahu alayhi wa sallam en una pregunta y nos dice cuáles son las obras que harán que una persona ingrese al paraíso. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam responde con aquellos actos que son obligatorios, es decir, los que son los pilares del Islam. Y por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam menciona: adora solamente a Allah. Es decir, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam comienza mencionando el primer pilar del Islam, que es el testimonio de fe, el monoteísmo del musulmán y la creencia en el mensaje. Luego el profeta sallallahu alayhi wa sallam menciona los pilares del Islam, es decir, que para ingresar al paraíso el musulmán debe cumplir con el testimonio de fe, con la oración, con el ayuno, con el zakat o la caridad obligatoria y con la peregrinación. Esos son los 5 pilares del Islam y algo que toda aquella persona que quiera ingresar al paraíso debe cumplir en su vida. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, luego de enumerar esto, continúa y dice: te voy a informar sobre las puertas del bien, Abwabul Khair. El profeta sallallahu alaihi wasallam, luego de informar sobre los actos obligatorios, habla sobre actos u obras que son voluntarias, que ayudan a proteger
el Islam de este individuo y también el Islam de la sociedad, de la comunidad. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice después, primero, el ayuno voluntario, porque el ayuno voluntario es una protección. ¿Y qué significa una protección? La protección del ayuno es que el ayuno fortalece la autodeterminación y la voluntad del individuo. Y por eso protege al musulmán, porque fortalece su voluntad para que pueda decir no ante aquellas cosas que son ilícitas y tenga determinación para cumplir con aquellas cosas que le son obligatorias. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam dice la caridad voluntaria, porque ya ha mencionado entre los actos obligatorios el zakat o la caridad obligatoria. Aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam está hablando de esa caridad voluntaria que uno da para ayudar a una persona necesitada o a una buena causa. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam describe esta caridad como que esta caridad purifica a quien la da como el agua extingue el fuego. Y con esta imagen el profeta sallallahu alaihi wasallam nos expone que cuando una persona da caridad se purifica de sus pecados y sus errores de la misma manera que el agua controla y apaga completamente un fuego. Finalmente, el profeta sallallahu alaihi wasallam habla sobre la última de estas acciones voluntarias y dice, y la oración voluntaria durante la noche. Es decir, luego de cumplir con sus 5 oraciones obligatorias, aquello que protege la religión, el Islam de una persona, de un musulmán, es que se levante por la noche a adorar a Allah cuando nadie sino su Señor le ve. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam prueba esto recitando un hermoso versículo del Corán que dice, ellos, los creyentes, se levantan de sus lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo y dar en caridad parte de lo que les hemos proveído. Nadie sabe la alegría que le espera como recompensa por lo que hicieron. Y luego que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó los actos obligatorios y los actos voluntarios, el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona condiciones para cuidar, proteger, preservar el Islam del individuo y de su comunidad. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, ¿acaso quieres que te informe cuál es la cabeza de este asunto? ¿Cuál es su pilar fundamental y cuál es su cima? Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, la cabeza de este asunto es el Islam. Es decir, la práctica del Islam con todos sus pilares, asuntos obligatorios y sus prohibiciones. Es decir, la práctica del Islam tanto del individuo como de la sociedad. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que el pilar fundamental para preservar el Islam tanto del individuo como de la comunidad es el establecimiento del Salah. Es decir, que el individuo sea constante en la práctica del Salah y que la comunidad establezca la práctica comunitaria del Salah en las mezquitas y en las salas de oración. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam luego dice, y su cúspide, es decir, lo más sublime, es el esfuerzo por la causa de Allah. Es decir, por defender el Islam, defender a los musulmanes y la causa noble. Luego el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, toda esta construcción, ¿quieres que te informe cuál es la base? Es decir, aquello que sustenta todo esto. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, entonces modera tu lengua. El profeta sallallahu alaihi wasallam, luego de mencionar los actos obligatorios, los actos voluntarios, aquellas prácticas que son sanas para la práctica y la conservación del Islam del individuo y la comunidad, dice aquella obra que si es practicada, la base para la conservación de todo esto, de este individuo sano, musulmán, y de esta comunidad sana, es la moderación y el cuidado de la lengua, de las palabras,
para que de la boca del musulmán no salga sino el bien, que es la recitación del Sagrado Corán, el recuerdo de Allah, la práctica de la oración o el dhikr, para que se aconseje el bien, se llame al monoteísmo y a la práctica de aquellas obras que son virtuosas en el Islam, y que por el contrario el musulmán no caiga en la mentira, no caiga en las expresiones de idolatría, no caiga en el fraude. Quiera Allah Azza wa Jal concedernos comprender la importancia de estas palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.